las audiencias, y a eso tal vez le dedico unos minutos al final de la presentación. Entonces, como hemos también diseñado el contenido de esta presentación, como el panel se refiere a resultados de la implementación en casi 2 años de la reforma procesal, nos vamos a mover entre datos, por cientos, es decir, es una cuestión muy práctica, y también de aquellas cuestiones que queremos llamarle la atención porque o son nuevas o se reitera en la legislación, pero todavía existen dificultades en la actuación, en la práctica judicial. Entonces, vamos a comenzar en la siguiente con la materia mercantil. La materia mercantil, digamos, es la que tal vez sufrió menos el impacto del cambio con la reforma, porque como ustedes conocen, el Código de Proceso bebió mucho del anterior proceso judicial ordinario de lo económico, y el diseño procesal que contiene el Código de Proceso se parece mucho a ese proceso ordinario económico que teníamos, y bueno, el cambio de la denominación en la que rápidamente, a mi consideración, todo el mundo se ha adaptado a la denominación de mercantil y no de lo económico. Entonces, vamos a también hablar de los nuevos accesos que introdujo la Constitución y también el Código de Proceso, y así vamos a evaluar el comportamiento en el año 2023. El primer gran cambio que introdujo el Código de Proceso fue la instancia municipal para los asuntos mercantiles. Eso no quiere decir que en todos los municipios se conoce esta materia, pero sí permite el doble juzgamiento en una instancia provincial. Como vemos, los conflictos contractuales se manifiestan en un 70%, es la mayoría de los conflictos que se conocen. Eso se mantiene igual, de igual forma. La reclamación por el incumplimiento de pago sigue siendo el principal reclamo ante los tribunales, y las otras incumplimientos contractuales van quedando en un menor por ciento, o como reacción a la demanda por impago, es decir, al contestar es cuando se alega la falta de calidad, no pago porque no se cumplió la obligación, y lo vemos como una reacción a la demanda por incumplimiento de impago. Los litigios extracontractuales mínimos, muy poquitos se presentan. Ahora les llamo la atención con mucho cuidado, hay una línea muy fina ahora en la determinación de la jurisdicción entre administrativo y mercantil por el ilícito extracontractual, porque si la afectación o el daño se origina desde una empresa que cumple funciones públicas, que es administración pública, un sujeto en su actividad mercantil, entonces es administrativo y no es mercantil. Ahí hay que tener ahora una atención con relación a ese tema. El proceso ejecutivo, que se manifiesta un 30%, y también porque tiene que ver con el incumplimiento de la obligación de pago. Y el proceso de jurisdicción voluntaria, que es novedoso, que lo introduce el Código de Proceso. En este año no tenemos radicación de ningún tipo de proceso. El año pasado, en el 22, sí se presentó. Ustedes saben que la jurisdicción voluntaria en materia mercantil es para homologar acuerdos de métodos alternos de solución de conflictos, para homologar acuerdos extrajudiciales y para las consignaciones. Para eso se puede utilizar la jurisdicción voluntaria en materia mercantil, pero se radicó solo uno el año pasado, que no tuvo, no estaba correcto establecido, porque se pretendía homologar una decisión de un arbitraje interno de un organismo presentado como si fuera un acuerdo, pero ese no es un acuerdo. Una decisión es impuesta, no es un acuerdo entre partes, y no tuvo feliz término o feliz cauce por la jurisdicción voluntaria, pero por lo menos algún asesor jurídico, algún abogado se arriesgó a presentar un proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces, quisimos traerle los nuevos actores económicos, cómo se han presentado en la instancia municipal. Estas MIPYME que ustedes ven es por incumplimientos de contrato.
Como pueden ver, ya en los tribunales están litigando los nuevos actores, ya hay 115 MIPYME, las CNA están disminuyendo, el año pasado tenían mayor presencia y los trabajadores por cuenta propia también van disminuyendo. En el caso de las MIPYME, o sea, de los 3 sujetos económicos que están en pantalla, se manifiestan en igual posición como demandante y como demandado. Siempre nos preguntan eso, si son más demandadas las MIPYME o menos. No, están más o menos igual como demandante y demandado. Aquí llamar la atención que todo tipo de incumplimientos se reclaman entre ellos y hay una tendencia al incremento de los asuntos o los conflictos que tienen que ver con la terminación unilateral de los contratos. Llama la atención que se están cerrando, se están terminando los contratos de manera unilateral, le conceden arrendamiento un local a una MIPYME para una actividad, cambian al director de la empresa y después el nuevo director dice no, hay que cerrar el contrato con esa MIPYME. No debe ser, hay que atender a los principios de la contratación económica, la terminación unilateral del contrato sin previo aviso, sin cumplir los requisitos que establece la ley de contratación económica, no debe acontecer, pero está aconteciendo. Sobre los nuevos accesos, también les traje esta particularidad que tiene que ver con la cuantía mínima. La reforma también trajo de que no existe cuantía mínima para acceder a la jurisdicción de lo mercantil. Y estamos observando y de alguna forma monitoreando qué ha pasado con esta nueva cuestión que trajo la reforma, y podemos decirles que hasta este momento no representa la eliminación de la cuantía mínima un incremento notable en la radicación de los asuntos. Como ustedes ven en pantalla, solo el 9% de los asuntos que se han radicado son por debajo, o sea, las reclamaciones por montos por debajo de 30.000 pesos, que era lo que disponía la instrucción 256 del 20. Y bueno, nos fuimos un poquito más atrás, antes del ordenamiento, que se establecía 3.000 pesos, y solo en el país se presentaron 23 procesos por debajo de 3.000 pesos, y la cuantía reclamada, la menor en todo el país, fue por 295 pesos, y ahí un poquito llamar a la racionalidad en la promoción de asuntos por montos tan pequeños, ¿no? O sea, mover la maquinaria judicial, moverse ustedes para un proceso judicial por montos tan pequeños. Claro que esto no representa un incremento. ¿Por qué? Porque ahora con el ordenamiento los precios son tan elevados que ahora el fenómeno es contrario. Tenemos muchas demandas por más de por millones de pesos, por el tema de que ustedes conocen de cómo se comportan los precios en la actualidad. Entonces, en la instancia provincial, los asuntos que se conocen, los nuevos accesos que tenemos a la instancia provincial, con los asuntos que se conocen en primera instancia, tenemos los conflictos societarios, y solo se han promovido 7 asuntos en el país. De 6 corresponden a MIPYMES y una a cooperativa agropecuaria. Estos son nuevos accesos que antes no teníamos en la jurisdicción. En el caso de las MIPYME, conflictos societarios como disolución y liquidación de una MIPYME, compeler a los socios a ir al notario para firmar una escritura que tiene que ver con elevar a escritura pública los acuerdos sociales, la nulidad de un acta de una junta general donde se adoptaron determinados acuerdos, la pérdida de la condición de socio por salida del país. Es muy complejo, se han complejizado los procesos porque los socios de la MIPYME abandonan el país o salen del país por un tiempo prolongado y la MIPYME luego no puede funcionar. Hay una especie ahí de bloqueo, y esos son los asuntos que se nos han presentado desde societarios y, bueno, en cooperativa agropecuaria, la cooperativa contra el productor, porque no cumplió su plan de entrega. Y las otras conflictos que están regulados en el Código de Proceso, ya ustedes ven controversias entre
Parte de una EI, infracciones de propiedad industrial, competencia desleal, marítimo, no se ha presentado ningún asunto y son asuntos que trajo la reforma. La asistencia al arbitraje comercial, se han presentado 13 asuntos y fundamentalmente les puedo decir que todos son de ejecución del laudo arbitral, y las apelaciones, les quiero llamar la atención que se presenta solo en un 3%. De los asuntos que se resuelven en el tribunal municipal, eso quiere decir que solo se recurre el 3%. Y eso bueno, tiene varias lecturas, pero no parece normal. Y es un poco igual que como se manifestaba antes el recurso de casación. Pensamos que se iba a utilizar más el recurso de apelación por estar dentro de la misma provincia, ser más fácil, ser más amplio. En cuanto a lo que se puede producir en un recurso de apelación, pero es todavía muy bajo la presentación de recursos de apelaciones dentro de la propia provincia. Bueno, conectado con los nuevos accesos, quería reflexionar sobre entonces la racionalidad del acceso a la vía judicial en la materia mercantil, y ahí siempre llamo la atención sobre los principios de la contratación económica. Cómo se presentan asuntos todavía en que no se cumple con estos principios de comunicación, de colaboración, que todos estos principios, no, como ustedes conocen, no es solo para la fase de negociación y de concertación del contrato, sino que es también para la ejecución y la reclamación en caso de incumplimiento. Entonces, hay que acreditar las gestiones previas para acudir a la vía judicial en la materia mercantil, y está diseñado cómo hacerlo en la instrucción 271. Ha mejorado mucho cómo hacerlo, cómo presentarlo. Está en esa instrucción diseñado el tiempo y sobre todo el intercambio. Las que se rechazan actualmente es porque no se refleja el intercambio y son de manera formal. Se manifiesta la rebeldía del demandado. Ahora el Código de Proceso incluyó para la materia mercantil, que antes no existía, la rebeldía del demandado. La rebeldía tiene consecuencias. Y es muy importante insistir en todas las empresas, cuando se recibe un emplazamiento del tribunal, ustedes a los directivos, a los directores, decirles que hay que contestar las demandas. Es decir, el silencio es malo para un proceso judicial. Es decir, es bueno personarse hasta para, yo diría, hasta para allanarse, hasta para estar de acuerdo con la reclamación, pero no debe ser el silencio, la rebeldía para esclarecer. Recuerden que los jueces no participan en esas relaciones mercantiles, y mientras más se ilustre a interés de parte, es mejor para la decisión. Y bueno, los métodos alternos de solución de conflicto y la derivación a mediación, que todavía la conciliación sí se utiliza mucho en el tribunal en la materia mercantil, ya lo teníamos desde la ley anterior, pero la derivación a mediación todavía no se ha manifestado en los procesos. Entonces, le traía como dato curioso la cantidad de desistimientos presentados. El 37% de los asuntos de la materia mercantil se presentan y luego se desisten. Casi siempre se desisten con el emplazamiento. Igual eso tiene varias lecturas. Puede ser que, bueno, la autoridad del tribunal sirve para algo, y cuando se recibe el emplazamiento, generalmente son obligaciones de pago y se corre a pagar. Otra lectura es que sí, yo podía pagar, pero estoy ganando en tiempo, deja que me demande, y cuando me demanden pago, y así voy jugando con el crédito de mi contraparte. Y otra es que realmente no hay comunicación o reclamación entre partes, digamos, seria, antes de acudir a la vía judicial. Y eso no se manifiesta en ninguna materia. Ese % de desistimiento no se manifiesta en las otras materias, que son, digamos, de un más privado, o sea, de la presencia más privada en los conflictos. Y los acuerdos a los que se han arribado, igual, puede ser por varios motivos, por la labor del tribunal, la labor conciliadora del tribunal, pero generalmente son acuerdos que llegan las partes en el momento de la presentación de la demanda, y lo que entonces cuando se recibe el emplazamiento, en ese momento es que se comunican con el demandante y se ponen de acuerdo para pagar el plazo, para cumplir la obligación en determinados plazos, lo que más se presenta. Llamar la atención sobre eso.
Bueno, la calidad de la demanda y la contestación, el Código de Proceso establece muy bien, muy claro, muy bien diseñado los requisitos y contenido de la demanda. Yo digo que ahora con esta reforma, con la demanda y la contestación, casi que se gana el pleito. Fíjense que el tribunal puede prescindir de la celebración de audiencia y de realizar cualquier otro trámite procesal después de la contestación. Por lo tanto, la llamada a la atención para los asesores y para los que litigan en los tribunales es prestar atención a los requisitos de la demanda y de la contestación y tener cuidado con la argumentación debida, con la explicación bien de los hechos que se están reclamando. Luego que hay una correspondencia entre la pretensión y los hechos, que es muy importante revisar el Código de Proceso, pero bueno, esa argumentación, que ya es algo más que los requisitos propiamente dichos, es a lo que quería llamarle la atención. La representación procesal, existe una instrucción que se dictó para simplificar los documentos, para ayudar a uniformar cómo acreditar la representación procesal. Se ha utilizado muy bien el documento, pero todavía llegan asuntos sin la debida acreditación o se emplea el documento, que es una cuartilla que aprobó el Consejo de Gobierno para poder personarse, pero a veces se presenta el documento, pero además se presentan todos los documentos o sea, el contrato, el servicio jurídico, los poderes, las escrituras notariales. Entonces, si la instrucción se hizo para ahorrar la presentación de esos documentos, no tienen que presentar esos documentos de conjunto con el modelo. Y luego fíjense en el modelo, que a veces no está firmado, que no lo firma el director. A veces, o sea, quien lo tiene que firmar tiene que ser el director de la consultoría o la entidad a la que pertenece al asesor jurídico, y a veces le ponen a firmar al cliente, que no es lo que dispuso la instrucción. Valorar bien y tener en cuenta el tema de la proposición de pruebas. Ahora igual las pruebas se presentan con la demanda y la contestación. No hay otra oportunidad de presentar pruebas. Las pruebas adicionales son excepcionales. Por lo tanto, cuando se prepara la demanda, cuando se prepara la contestación, hay que proponer las pruebas, y algo que introduce la reforma es los extremos a los que se refiere la prueba. Esto es uno de los defectos que en estos 2 años hemos apreciado, porque bueno, es algo nuevo, es algo a lo que hay que acostumbrarse, los extremos a lo que se refiere la prueba. Y les decía ahorita con relación a la rebeldía, que se contesta, o sea, se contesta, vemos en la práctica que se contesta más el proceso ordinario que el proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo tiene sus consecuencias inmediatas, y a veces vemos que cuando se emplaza, en su mayoría no se contesta, o sea, no se contesta el deudor después incluso de haber participado o no en la diligencia previa de confesión de deuda, no contesta la demanda de ser emplazado. Entonces, con relación a las audiencias, esto es algo, para mí es lo mejor que trajo la reforma, una de las mejores cosas que trajo la reforma para la materia mercantil, y es la garantía de que no se realice ninguna audiencia en el proceso ordinario sin la presencia del abogado. Es muy bueno, esto hay que verlo como una garantía que trajo la reforma. Es como en el penal, que no se podía hacer un juicio penal sin el abogado, sin que el acusado tuviera su abogado. Ahora, para todas estas materias es imposible hacer por ley una audiencia sin la presencia del abogado. Y hay que verlo así, beneficioso como garantía, y hay que acudir cuando se citan a las audiencias. Esto ha traído como consecuencia que el 92% de las audiencias se celebraron, y por supuesto se celebraron con abogado, porque es imposible celebrarlo sin abogado por ley, y se suspendieron en el periodo de enero a agosto de este año solo 35 audiencias en el país. Eso representa el 1% por causas injustificadas del abogado. Como ustedes conocen, la ley establece que la justificación del abogado para no asistir a una audiencia tiene que presentarse antes de la audiencia o el mismo día. Si no, se suspende. Esto tiene sus consecuencias. Es verdad que se ha logrado un poquito con métodos coercitivos, porque la ley dice que el que no viene a la audiencia se le impone una multa y se le comunica al superior jerárquico. No ha sido tan la medida, pero bueno, es bueno para esta materia, y sobre todo porque hay que verlo como una garantía, no dejar a la parte sola o la ausencia de la parte en la audiencia, incluso si después está personado.
La instrucción 283 le dije que me iba a referir rapidito, que fue lo que trajo, es la última instrucción que aprobó el Consejo de Gobierno que tiene que ver con estas materias. Y esta instrucción lo que hace es reforzar las facultades que tienen que ver, que tienen ya los jueces en el Código de Proceso, refuerza esas facultades, la flexibilidad del acto en la audiencia, puede acontecer cualquier cosa y siempre que se respeten las garantías, las partes pueden pedir y el juez puede disponer. Hay que ver la audiencia y hay que ver esta reforma en ese sentido. En la audiencia se termina el proceso, en la audiencia se va a, digamos, de alguna manera a consumar el proceso y hay que verlo así, flexible, y ustedes siempre que tengan un derecho o tengan un precepto en que puedan pedir, en que puedan invocar, háganlo en la audiencia preliminar, que es muy flexible. El tribunal decide sobre la celebración, es decir, que no es un acto obligatorio, pero si se decide realizarlo hay que hacerlo con la máxima concentración. En el caso de la novedad que trajo el proceso es que la audiencia, las partes tienen que comparecer con las pruebas. Es una obligación que establece el Código de Proceso. Esta instrucción regula en qué casos se puede prescindir de esa regla, que ha sido muy cuestionada. Es decir, yo voy a la audiencia y tengo que ir con mis testigos, pero luego si no la admisión de pruebas es en la audiencia y no me admiten los testigos vinieron por gusto. Entonces, eso es lo que establece la instrucción, es decir, en qué supuestos excepcionalmente las partes no tienen que concurrir a la audiencia con los testigos y en el caso de los peritos que acompañan la parte. Y los interrogatorios orales se define que las preguntas no se transcriben al acta, que era una pregunta frecuente que hacían tanto los jueces como los abogados. Entonces, es un interrogatorio oral, las preguntas no se consignan en el acta, por lo tanto, la llamada de atención de nosotros para los asesores es que atentos a lo que se dicta el acta. Tiene una trascendencia tremenda lo que se consigna en el acta, es decir, las declaraciones, lo mismo de las partes que de los testigos, que de los peritos. Es decir, hay que estar atentos, porque antes recuerden que era un formulario escrito y se respondía sí o no, si es cierto, pero ahora el juez tiene que tener la habilidad de resumir todo lo que se dijo y dictarlo al acta, pero los abogados, los asesores, los consultores tienen que estar atentos a lo que se dicta al acta, porque después lo que esté allí es lo que va a servir para adoptar la decisión. También la instrucción se refiere a la práctica de pruebas de documentos que se hace contar en el acta, que el Código de Proceso dice que las pruebas documentales se debaten en audiencia y no se sabía cómo hacerlo, y entonces puede el debate hacerse o no. Lo que en el acta ustedes tienen que estar atentos, que el juez les va a preguntar sobre las pruebas documentales, si renuncian a ello se va a consignar así en el acta, no tiene trascendencia. El caso es que no se debate la prueba, pero si se decide debatir la prueba de documento hay que ajustarse a lo que dice el Código de Proceso. Sobre la impugnación de documento, el Código de Proceso eliminó el cotejo y la clasificación aquella que nadie entendía cómo hacerla en la práctica realmente para impugnar un documento. Ustedes recuerdan, por falta de autenticidad y exactitud, y esta es la clasificación que tenía la ley procesal anterior, pero la instrucción indicó que la impugnación de documentos, y eso es muy bueno y eso es una garantía, se discute en la audiencia preliminar, o sea, se debate en la audiencia preliminar. Eso es muy beneficioso porque a veces la impugnación de documentos quedaba así, se tienen por impugnados los documentos y bueno, después se valoraba en sentencia, pero si da la posibilidad de debatirlos en la audiencia y ustedes están atentos de alertar al tribunal sobre el debate de la impugnación de documentos que tal vez no se recuerden en el momento de la celebración, ustedes pueden en ese caso pedirle al tribunal que quieren debatir sobre la impugnación de documentos que ustedes han presentado. Los alegatos orales conclusivos, una novedad del Código de Proceso, eso no lo teníamos antes, y los asesores, los abogados tienen que prepararse para los alegatos orales conclusivos, que tienen que ser breves, que es solo para resaltar las cuestiones esenciales después que se practicó la prueba, llamarle la atención al tribunal, no es reproducir todo el cuento otra vez, los hechos y el conflicto, sino que es para llamar la atención al tribunal que
fíjese tribunal sobre esta prueba, el resultado, la práctica de esta prueba me sirve a mí para lo que yo vengo alegando, es decir, un poco que hacer coincidir el resultado de la prueba con mi pretensión. Y bueno, la instrucción define que no se consigna en el acta. No se consigna en el acta lo que se dice en los alegatos que algunos abogados han pedido que se transcriba en el acta. Solo los elementos, algún elemento que sea relevante, que sea importante consignarlo en el acta y que puede ser a petición de ustedes o por el tribunal. Y la instrucción también define cómo se deriva mediación, eso que es tan novedoso y tan bueno, ¿no? Que ahora tenemos una ley de mediación. La instrucción explica un poco cómo el tribunal va a derivar a mediación. Y sobre la ejecución de las decisiones judiciales, tenemos varios preceptos que son para la materia mercantil, como es la modificación de la medida cautelar, que a veces vemos reclamos de empresas que se le embargan las cuentas bancarias en ejecución y puede paralizar la actividad de la empresa y no saben qué hacer, Bueno, hay un precepto en el que destinado a que se puede reducir el porciento de la medida cautelar para que la empresa o el actor económico continúe operando, se pueda recuperar y pueda pagar, cumplir con la sentencia. Las combinaciones personales, las personales que están reguladas en el Código de Proceso, que tiene que ver con el arresto, con la conducción, que antes no se podía hacer esta materia. Ojo, alerten a los directores que pueden ser conducidos. Algunos directores se niegan a ir al tribunal después de ser citados. Pueden ordenarse por el tribunal la conducción, el arresto y conducirse al tribunal, y las económicas que también se han dispuesto para los directivos que no acuden al tribunal, y la instrucción dice que esa combinación se paga con el patrimonio personal del director de la empresa, no con los recursos de la empresa, con su bolsillo, para decirlo de alguna manera. Es decir, que les va a afectar. La instrucción de la subasta judicial, que es para la vía de apremio, no opera para las entidades estatales, es solo para los sujetos privados. No se puede pedir la subasta y el embargo de bienes de las empresas estatales. La liquidación de sociedades mercantiles, que hay un precepto en el Código de Proceso como una novedad, que se puede utilizar en sede de ejecución, igual solo opera para las MIPYMES y para las sociedades mercantiles. Y el controvertido y polémico artículo 459, que no quiere decir que no se va a ejecutar la sentencia. Lo que dijo el Código de Proceso es que ante un embargo judicial en el que no exista fondo o se va a ir descontando por el banco en la medida que le entre dinero al sujeto económico, esa medida cautelar se mantiene, pero se archivan las actuaciones. Ese archivo de las actuaciones no implica que no se va a ejecutar las sentencias, porque ha sido muy polémico y ha sido muy suplicado la aplicación de este precepto. Y bueno, el proceso ejecutivo, que las novedades que trae es que se adiciona dos títulos ejecutivos. Uno que tiene que ver con el contrato de garantía, no se ha presentado ningún asunto, y el otro que tiene que ver, otro título, con los contratos de crédito, que eso sí, el banco ha establecido demanda para reclamar el cumplimiento y la amortización del contrato de crédito. Llamar la atención de que se mantiene el requisito que para el proceso ejecutivo opera los títulos líquidos, vencidos y exigibles. A veces presentamos procesos ejecutivos por intereses moratorios, por resarcimiento, que no es de la naturaleza del proceso ejecutivo. Los requisitos de la demanda ahora en el ejecutivo están muy bien establecidos en el Código de Proceso, y a veces olvidamos la medida cautelar y solicitar la diligencia previa. Y que bueno, que la competencia del domicilio del demandado está también, no hay sumisión de parte en el ejecutivo, tiene que ser en el domicilio del demandado. Que el abogado, esto se da con frecuencia. Cuando una entidad es citada a la diligencia previa de confesión de deuda, el abogado no puede ir por el representante legal con el documento de representación normal de la instrucción 261 o sus documentos de representación,
Para que el abogado pueda ir al acto de confesión de deuda tiene que tener una especial designación porque va a confesar una deuda en nombre del director de la empresa. Tiene que tener una especial designación. Esto es importante, anótenlo, se está dando con frecuencia y es malo porque entonces el abogado se presenta a la diligencia previa, no lleva la especial designación para actuar en ese acto, para confesar la deuda, entonces trae como consecuencia de que no se le puede tomar declaración, puede personarse, pero no puede actuar en nombre de la dirección. No se conoce el asunto, hay un precepto nuevo, búsquenlo en el Código de Proceso sobre la naturaleza del proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo tiene que ser un proceso muy despejado, muy limpio de cualquier tipo de conflictividad ajena al título de crédito. Ya cuando el proceso ejecutivo se complica con proceso penal, por el medio, con algún resarcimiento en que no es de la naturaleza del proceso ejecutivo y da la posibilidad ahora de declarar incluso sin lugar la demanda, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso ya cuando ustedes estén preparando la demanda, si se aleja la conflictividad que ustedes conocen, lo que hay por detrás de la naturaleza del proceso ejecutivo, no lo promuevan por el ejecutivo, promuevanlo por el proceso ordinario. Y en este tipo de proceso nuevo procede el recurso de apelación, que antes el Ejecutivo no tenía recurso de apelación y ahora sí, ahora sí tiene recurso de apelación, pero solo se han presentado en el año 2023 7 recursos en el proceso ejecutivo. No sabemos si es porque, bueno, están conformes con la sentencia y todo está bien, o digamos, no se han percatado de que el proceso ejecutivo ahora sí se puede establecer recurso de apelación y es ante el propio Tribunal Provincial donde se conoce el asunto. Y los medios de impugnación, la apelación y la casación también tienen cuestiones novedosas, es decir, y beneficiosas para las partes, que todo se presenta en la instancia, no se previó la ampliación, por lo tanto, cuando se prepare un recurso de apelación o de casación, hay que prepararlo con todos los elementos porque no hay ampliación, no hay personería en la instancia superior. En la instancia inferior se presenta el recurso y se le da traslado a la otra parte para que se defienda ese recurso y no hay personería y no hay ampliación. Por lo tanto, hay que atender a este impacto. Y bueno, en lo mercantil no existe la doble instancia recursiva. Se han presentado asuntos en que se recurre en casación contra la decisión adoptada en proceso de apelación. Y eso no procede, es decir, nada más que el Código de Proceso previó primera instancia municipal, recurso de apelación en la provincia, y ahí terminó. Hechos nuevos, causales de la revisión, se pudiera promover una revisión, pero no hay una doble instancia recursiva, no se puede establecer recurso de casación contra lo decidido en recurso de apelación. La casación está reservada para lo que se conoce en primera instancia en el Tribunal Provincial. Y bueno, este gráfico que a mí se me ocurrió desde la primera vez que hablé de la reforma, que yo creo que un poco que resume todo lo que encierra y lo que trajo y los principios de la reforma, quiere decir que, después lo he seguido utilizando en todas las presentaciones, que la reforma trajo mayor concentración de actuaciones, trajo más oralidad, más flexibilidad y más garantías para las partes, pero eso implica más responsabilidad de todos, mayor preparación, mayores habilidades para litigar y también, en el caso de nuestro, para conducir el proceso. Bueno, entonces hasta aquí la materia mercantil y vamos a seguir en el panel con la materia administrativa. Buenas tardes, gracias a los que me invitaron a venir aquí a este panel, ¿no? A ver, no acostumbro a ir a eventos en que estén los asesores jurídicos, no porque tenga nada en contra de los asesores jurídicos, es porque no me he envuelto en asuntos que tengan que ver exactamente con su trabajo, ¿no? Ahora, ¿por qué está aquí el administrativo? Todavía es dudoso que esté aquí en un evento de esta naturaleza, porque en realidad en la salida del
proceso administrativo del edificio multifamiliar que constituía la ley de procedimiento civil, administrativo, la ley económica, una salida solo en un edificio multifamiliar que no tenía tenía áreas comunes, pero no tiene nada que ver, todavía no ha provocado, a mi juicio, el impacto judicial en general en la administración pública, ¿no? No lo ha producido, en realidad, es mi apreciación del asunto. Antes de empezar con la presentación, decir que el impacto ya surgió desde la propia Constitución, porque hay un grupo de preceptos constitucionales que abarcan, que compulsan a una mejor labor de la administración pública, y están reflejados en el artículo 1, que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social; el 7, que establece el deber de los órganos del Estado, directivos y funcionarios, de cumplir con la Constitución. Los órganos del Estado actúan en el ámbito, las competencias de los órganos. El disfrute de los derechos que tiene obligación el Estado está obligado a garantizar el disfrute de los derechos. El 61, que tiene que ver con las peticiones. Y falta el 92, que es el tema de la tutela judicial efectiva. El 93, el debido proceso, que en la Constitución, lo repaso rápido así porque ya es una hora de verdad complicada, el debido proceso, que tiene una extensión importante al proceso administrativo. Normalmente los debidos procesos en las constituciones se refieren al proceso judicial únicamente, y en nuestra Constitución se extendió ese debido proceso hasta el ámbito administrativo, y es muy importante porque precisamente eso, en la tramitación de los asuntos en vía administrativa, esto debe tener una determinada garantía. Está el 98, que tiene que ver precisamente con la responsabilidad patrimonial de la administración. Hay quienes se quejan que ese artículo no quedó totalmente bien redactado. Andri es uno de los quejosos de eso, pero de todas maneras, eso es responsabilidad patrimonial de la administración. Estuvo, a mi juicio, él tiene alguna razón en que quizá en la anterior Constitución estaba un poquito mejor, pero de todas maneras es el que refleja la obligación del Estado de resarcir a las personas por los daños que se le ocasionan. Y el 101, que tiene que ver con el control popular. Les hago ese resumen de artículo porque es como la sombrilla que visualiza en sede judicial con más pertinencia la vigencia del proceso administrativo, que hasta la vigencia de la Constitución, el proceso administrativo estaba, y por eso yo digo, bueno, todavía estaba constreñido prácticamente a los asuntos de vivienda y a los asuntos que tenían que ver con las cuestiones de construcciones, algunos otros casos de la ONAP, del tema tributario. Pero la Constitución, porque había además, y están todavía, lo que pasa es que son inconstitucionales, ¿no? Había muchos decretos leyes que prohibían el acceso judicial a reclamar contra las decisiones administrativas, como son los casos del decreto ley 125 de la agricultura, el 232, el decreto ley 149, todo eso en virtud del 92, convierten esas disposiciones que prohíben el acceso judicial, los convierten en inconstitucionales. Y ya desde antes de la ley del proceso administrativo, que se aprueba en virtud del mandato de la Asamblea Nacional, cuando se separó de los demás tipos de procesos, ya el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo había redactado una instrucción de la 245 que un poco indicaba a las personas que podían reclamar en cualquier caso que fuera afectado por una decisión administrativa contra esa decisión en sede judicial. Esa instrucción 245 permitía eso. De todas maneras, no tuvo mucha incidencia. Yo recuerdo que el doctor Juan Mendoza, mi ilustre amigo, se mostró una vez muy quejoso en un evento de esta naturaleza, conducido por la Organización de Bufetes Colectivos, de que no había demandas judiciales en virtud de esa instrucción, a pesar de que el Consejo de Gobierno se había pronunciado en ese sentido. Yo siempre les digo, cuando doy clases en la universidad, que a los tribunales hay que ir. Los tribunales no van por las paradas de las guaguas buscando asuntos. Hay que ir al tribunal y llevar los asuntos. El tribunal no puede, él puede dar los caminos, pero no vamos por el camino recogiendo asuntos. Y eso es un reclamo que hacía el ilustre Mendoza, de que no se reclamaba. Y a pesar que esa instrucción lo permitía, fue pírrica la erradicación de asuntos por esa naturaleza en los tribunales. Ahora, la próxima, por favor. Bien. Esos preceptos constitucionales se deriva a esta ecuación. Administración pública es igual a servidores públicos. La administración tiene que
concebirse o tiene que verse como un servicio público. Y ese es el sentido de la ley del proceso administrativo. Ya la administración no solamente se va a poder reclamar contra decisiones administrativas, usted puede reclamar contra actuaciones materiales de la administración, usted puede reclamar contra omisiones de la administración, usted puede reclamar, o sea, es más amplio el ámbito de aplicación del proceso administrativo. Adelante. Procedimiento, ahora vamos a tomar unos tópicos sobre el procedimiento ante la administración. El primer problema que tenemos, adelante. Primero vamos a establecer esta definición de qué cosa es administración pública. Nosotros no tenemos ley de administración pública tampoco. Y tenemos un problema mayor que debe resolverse quizás el año próximo. Al menos está en el programa legislativo. Es que no hay una ley de procedimiento administrativo interno. Le dicen interno, es procedimiento administrativo. El proceso es judicial, en la administración es procedimiento. Que felizmente hay un proyecto redactado por el doctor Andy Batilla, que encabeza un grupo de trabajo organizado por el Ministerio de Justicia y está en el cronograma. Y eso va a ser algo que va a permitir un poco, primero, resolver la situación que hay en muchos organismos que lo tienen o lo tienen muy mal y que no cumplen con el debido proceso administrativo. Y además va a ser un grupo de definiciones que son importantes a la hora de poder conducirse judicialmente. Entonces, la administración pública hay que verla en este sentido. Fíjense, órganos, organismos y entidades del Estado que realizan funciones administrativas, las dependencias ejecutivo-administrativas de la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, y las entidades nacionales y las estructuras provinciales de esos órganos de la Administración Central del Estado. Importante es que prácticamente todo se puede reclamar en vía administrativa o contra todos. Fíjense que inclusive las decisiones que toman las dependencias ejecutivas administrativas de la Asamblea Nacional, del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros, ahí faltó el Tribunal Supremo y faltó la Fiscalía, pero una omisión imperdonable, realmente contra esas decisiones también se puede reclamar. Evidentemente es un mayor ámbito de aplicación. Adelante. Este es sumamente importante. Administración pública, se entienden también las empresas y entidades estatales o no que prestan servicios públicos. Transporte, eso es un ejemplo, no es que sean esos nada más. Transporte, el agua, la electricidad, el gas, la telefonía, son servicios públicos y sus decisiones pueden ser discutidas en vía administrativa. Por eso el procedimiento administrativo es importante porque ahí se tendrán que establecer los cánones, los cauces que puedan las personas reclamar cuando, por ejemplo, tengan un problema con agua de lavar, que es un servicio público. Y aquí hay que reclamarle, porque usted sabe que más para adelante les voy a hablar que el proceso administrativo requiere del agotamiento de la vía administrativa. Y entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Un poco, por eso es que, a ver, haciendo honor a las personas que hablan, cuando se elaboran esa ley, la ley del proceso administrativo, hay quienes, ahí hubo dos discusiones importantes cuando estaba haciendo la ley. Alguien que no quería sacarla del edificio multifamiliar, quería que estuviera junto con los demás. Y habían también otras personas, eso no prosperó, evidentemente, pero habían otras personas que decían que no debía salirse hasta que no hubiera un procedimiento administrativo en la administración, porque un poco dejaba cojo eso y quizás eso es lo que haya provocado que las personas no reclamen en la manera que pudiese haberse reclamado, porque fíjense, a ver, con los problemas que hay con el transporte, con el agua, con la electricidad, con el que hay en la telefonía, solamente era para que tuvieran los tribunales llenos de demandas en vía administrativa por actuaciones. Sin embargo, las personas, yo pienso lo que sucede es que no se sabe cómo reclamar. Yo pienso, eso es mi opinión personal. Pero bueno, sí hay que concebir lo que son órganos de la administración pública, porque prestan un servicio público y tienen que verse de esa manera. No se puede ver de otra manera. Es importante que se fije eso. Adelante. Ahora, en el ámbito territorial también es administración el gobernador, incluido su entidad administrativa, y el Consejo de la Administración Municipal. Adelante. Debido proceso administrativo. Estamos hablando de debido proceso administrativo en vía administrativa ante la administración. Las garantías. ¿Qué garantías son esenciales de esos procedimientos que no existen? En los que lo tienen, algunos lo tienen, una parte, otros no lo tienen. Bueno, primero, que hay que darse la posibilidad a las personas de reclamar ante el nivel superior del que adoptó la decisión. Esas son garantías que debe tener el administrado. El derecho administrativo, una de las cuestiones por las cuales, por eso me digo, se separó, es que este es un derecho distinto al derecho de familia, o sea, la reclamación procesal es distinta a la reclamación en vía civil, porque es el enfrentamiento del administrado
contra la administración en el concepto que les expliqué, les dije anteriormente, ¿no? Y entonces por eso es que hay que darle esa posibilidad, ¿no? A la persona, la posibilidad de hacerse representar por abogado. Eso no está escrito que no se puede representar por abogado, pero hay veces, ocasiones en que no se les permite que tengan abogado a la vía administrativa, hasta parece que fueran enemigos de la administración, que las personas a veces quieren hacerse representar por un abogado y no lo dejan, ¿no? Simplemente, a ver, eso lo he visto en asuntos administrativos que hemos conocido y eso es una garantía que hay que darle a las personas. El ser escuchado, proponer pruebas, tramitación en plazo, resolución argumentada y evitar el silencio administrativo. Esas son garantías del debido proceso administrativo que tienen que cumplirse necesariamente, que no se cumplen en muchas oportunidades. Hay asuntos, sobre todo el tema de los plazos, como no tienen procedimiento, como los que lo tienen redactado de una manera, a mi juicio, muy defectuosa, no hay plazo y piensan que los plazos, el que no tengan plazo es que la gente puede tomarse el tiempo que tenga pertinente y eso es realmente, además, es que es parte del debido proceso constitucional. Dice que no se puede resolver en plazos injustificados. Hay asuntos que tienen una connotación mayor, pero hay otros asuntos que no tienen, que nada, no hay razón ninguna para esa demora. Adelante. Que se le reconozca el derecho, bueno, eso es elemental, el cumplimiento oportuno de la decisión y ser resarcido en daños y perjuicios cuando sea pertinente. Adelante. ¿Qué deficiencias están presentes en algunas instituciones y entidades en estos momentos? Bueno, de lado a lado. No hay un procedimiento claro y preciso para reclamar. Algunos organismos de la Administración Central del Estado sí lo tienen. La agricultura, por ejemplo, tiene una resolución, la 170, que es un procedimiento bastante ampuloso, bastante grande. Claro, la deficiencia que puede tener ese procedimiento es que se obedece el decreto ley 125, que no cumplía con la garantía del debido acceso judicial, pero es un procedimiento que más o menos permite que los anuncios se tramitaran mejor de lo que se hace, ¿no? Hay otros que los tienen, en algunos casos son diversos, no hay una conexión, una conectividad, increíblemente en el sentido de que a veces los anuncios demoran un poco, ¿no? La Ley General de la Vivienda tiene un procedimiento administrativo que si se cumpliera como está ahí, realmente es un procedimiento bastante garantista. Le permite a las personas contestar, hay que emplazarlo, hay que oírlo, hay que llamar a todo el que haga falta en el proceso. O sea, pero bueno, esas son algunas de las deficiencias que hay. Adelante. No da curso a las reclamaciones de manera injustificada, no escuchan a veces a las personas, hay demoras injustificadas repetidas. Adelante. Hay algunos procedimientos que no prevén la responsabilidad de reclamar a una instancia superior y eso impide el agotamiento de la vía administrativa. Eso es un problema. En los regímenes contravencionales son 30 y tantos decretos y algunos decretos leyes no permiten esto. Bueno, lo otro lo había ya, adelante. Lo de la protección de pruebas lo hablé también, argumentar las ediciones, no notificar adecuadamente la resolución, que es importante para el tema de los plazos. Adelante. Y en ocasiones incluso se adoptan decisiones por las administraciones que, incumpliendo con el principio de la lesividad, van en contra de actos propios que ellos tomaron. Tomaron una decisión, o sea, dieron un derecho y a los 3 años, lo determinado se pasa mucho en la agricultura, se revoca esa decisión. Cuando en realidad la lesividad tiene unos plazos, tiene una forma que no se puede cumplir. Adelante. Proceso judicial administrativo. Adelante. El 82%, bueno, primero en lo judicial hubo una derivación a los municipios de un grupo importante de asuntos. Prácticamente se va a concentrar la radicación de asuntos en materia administrativa en los tribunales municipales y en las instancias provinciales. Y la mayor cantidad está en los tribunales municipales. ¿Por qué razón? Por lo que dijo ahorita. En realidad, la mayoría de las reclamaciones siguen siendo estar presentes asuntos en materia inmobiliaria. Los contravencionales son decisiones contravenciones de multas por autoridades municipales y provinciales que son competencias del municipio. Y el novedoso tema de la entrada a los domicilios, cuando no dejan entrar a alguien para determinadas cosas que antes se iba por la vía civil, para hacer medidas de lindero, entonces eso hay que reclamarlo judicialmente. Porque las personas no pueden, la administración no puede disponer la entrada, o sea, puede tratar de entrar al domicilio, disponerlo. Pero si la persona no se lo niega, como quiera que sea un derecho constitucional, usted tiene que reclamar al tribunal para que el tribunal sea que lo disponga a la entrada al domicilio de la administración.
pero ha habido muy pocos casos. Fíjese, es el 1,4% nada más de la erradicación de las instancias municipales. Adelante. En la instancia provincial hay un 48,7% de reclamaciones contra actos administrativos. La instancia provincial solamente ha quedado constreñida hasta el presente en los temas fundamentalmente de confiscación de bienes, las resoluciones que se dictan por el decreto, el aún vigente decreto ley 149, el 232 también todavía vigente, las cuestiones del 125 de la agricultura, eso son los que han quedado, y algunas contracciones de autoridades nacionales. Adelante. Ahora, algunos tips del proceso administrativo. Esta es la ley. Las personas solo pueden acceder a los tribunales una vez agotada la vía administrativa. Yo lo hablé, elemental. Usted tiene que agotar la vía administrativa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que ir hasta la instancia última, si no tiene previsto un procedimiento, o hasta la que el procedimiento diga que es la última instancia administrativa. Hay que agotar la vía administrativa. Eso es un primer tip que debe saberse. Se puede reclamar contra actos administrativos, se puede reclamar contra actuaciones materiales, que es lo novedoso, con las disposiciones reglamentarias, que yo en mi vida de juez solamente he visto una demanda de esa naturaleza, desde la ley anterior se podía hacer, y contra omisiones de la administración, que es el silencio administrativo. Y además la responsabilidad patrimonial, que es lo último que está, que esto no daño perjuicio. Adelante. ¿Qué se puede reclamar ante los tribunales? Bueno, decisiones que adopta la administración pública con efecto para las personas, actos administrativos. Puede ser la confiscación, aquí se ponen unos ejemplos que están ahí, se los dejo. Adelante. Actuaciones materiales, que es lo nuevo. Eso se puede reclamar, eso que está ahí. Cerrar una calle indebidamente. Eso pasa a diario. Romper una vía pública para hacer una reparación y dejarla abierta injustificadamente. Esos son ejemplos, no que sean eso, pero esos son cosas que se pueden reclamar. Retirarle el carnet de identidad a quien para entrar a un lugar. Eso no se puede hacer. Todos esos son actuaciones materiales o de hecho que puede ser reclamable en vía judicial. Es bueno que los asesores lo sepan porque a veces hay entidades, además me pasó en un ministerio, que no me querían dejar entrar por una reunión porque me estaban pidiendo el carnet de identidad que tenía que darle a un depósito. Y dije, bueno, no voy a la reunión. Simplemente no voy a la reunión. En ese momento entraban 3 compañeros del Ministerio del Interior que iban para la reunión y dicen, mira, a ellos no me pidieron carnet de identidad. Y yo, bueno, yo voy con ellos porque si ustedes no se lo piden a ellos, yo voy a entrar con ellos, ¿no? Entonces, pero fíjese, bueno con los asesoren debidamente a los compañeros de protección física de los organismos. Que esa es una actuación material indebida. Ocupar un bien sin tener facultad. Aquí cualquier lo ocupe aquí no hay una facultad, no está dispuesto. No se trata de que la policía, por ejemplo, no puede ejercer sus funciones cuando sea en un delito infragante. Es que hay veces que se producen ocupaciones y no hay una disposición legal, eso puede ser reclamable. Adelante. Disposiciones adoptadas en virtud de la potestad reglamentaria, esto le puse un ejemplo. La demanda que nosotros vimos una vez fue en Holguín, específicamente, que hubo un reglamento de la administración, ahí del Consejo de la Administración, en que le prohibió a los taxistas ingresar a la zona turística. Había un reglamento y pusieron una demanda contra eso. Pasa que después parece que hubo un entendido y se separaron de la demanda. Pero era una demanda por eso, había un reglamento en que le prohibían a los choferes entrar hasta Guadalavaca, que es Holguín, ¿no? A la hotel, la zona, que es la zona más importante para los taxistas, que es la... Bueno, eso se puede reclamar de la vez anterior. Adelante. Las omisiones y el silencio administrativo, el no dar respuesta a una petición en un plazo, conforme un problema. Aquí hay determinados lugares que se le pide algo, si tú en el plazo no resuelves, te pueden poner una demanda, pero se entiende que lo negaste. Adelante. Los daños y perjuicios, que ya lo hablé. Adelante. Una caracterización del tribunal, pero me voy a posar para alto porque con la explicación que hizo la doctora tan amplia, de arriba se lo digo, pero bueno, los plazos, lo más importante del tema de los plazos es que se pueden, fíjense, acortar a la mitad en asuntos en que deben tramitarse muy rápidamente en el proceso administrativo. Hay un asunto que pues, en vez de 30 días por ahí, bueno, se reducen a la mitad, es el artículo, no recuerdo el número, que lo autoriza específicamente. Adelante. Bueno, ya esto lo hablé, la competencia municipal, la legitimación, o sea, hay una previsión de la legislación activa y pasiva, de la lesividad del silencio administrativo. Adelante. Está el tema de las medidas cautelares en el administrativo, que es muy novedoso. Eso no estaba. Las diligencias preliminares, pueden ver el expediente, puede ser como diligencia preliminar. A veces a las personas no le dan acceso a los expedientes y el abogado quiere verlo. Hay que darle acceso al expediente para poder, porque si no, ¿cómo vamos a poner la demanda administrativa? Se puede pedir judicialmente acceso al expediente. Esos son diligencias preliminares.
la expropiación forzosa, que es ahora administrativa. O sea, hay que pedirlo ante el tribunal. Y la posibilidad de revertir esa adopción, o sea, esa expropiación, si usted no le da utilidad bien para lo que se expropió, se puede revertir esa adopción. Esa adopción, estoy conectado con el Código de Familia. Esa expropiación. Fíjense, esto es muy importante porque en el tiempo que yo he sido juez, ha habido asuntos en que ni han cogido el bien para lo que se ha expropiado, ni lo han utilizado debidamente para. Entonces es importante. El tema de ejecución de sentencia le paso por arriba, igual, pues la doctora lo explicó excelentemente bien, adelante. Estos son los errores que se han advertido en la práctica judicial, en la administración: demora la remisión de los expedientes, hay un plazo para eso, acudir insuficientemente preparado, nunca contestan a la demanda, no proponer pruebas. Entonces, son deficiencias reales. Esto no es ciencia ficción, esto es de los procesos que nosotros hemos examinado. Adelante. Y una reflexión final, o dos: el proceso administrativo fomenta la gestión adecuada de la administración pública, no constituye una amenaza. Y el control judicial de la administración pública es una garantía que evita afectaciones a las personas y corrige actuaciones indebidas. Y terminé. Muchas gracias. Dos precisiones. ¿Qué tiempo me queda, Juan? Ya. Un minuto. Un minuto. Quizás, voy a pedir mucho. 5 minutos. De acuerdo. Para darle 5 minutos a los compañeros de trabajo que me han pedido encarecidamente. Ya, de acuerdo. Que sea presentar. De acuerdo, por eso mismo es con toda disposición. De todas maneras, esa es una primera precisión. Tenemos 5 minutos y vamos a trasladar las esencias de lo que pretendemos y para lo que nos preparamos. Y la segunda precisión es que tal vez algunos el año pasado, cuando el segundo simposio estaban presentes, no voy a repetir porque ya me regañaron, que esto es interno. Me regañaron que no cogiera el micrófono, me pasara y pusiera a caminar por aquí, pero bueno, el escenario no me lo permite. Una primera cuestión, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. A ver, ahí traigo una dicotomía: unicidad o autonomía procesal. Los laboralistas siempre hemos estado abanderando, o sea, abogando por la bandera de la autonomía, tanto en lo sustantivo como en lo procesal. Y ahora dicen, nos dimos una norma procesal y volvimos a estar en esa casa común, edificio común que decía Carlos. Pero realmente nosotros pudiéramos decir que este modelo procesal gana la justicia en sentido general, más allá de cualquier estanco, cualquier retablo específico para cada una de las materias, gana la justicia. Ya está verificado realmente que la decisión de participar de la unicidad procesal en esta norma es viable y además garantiza todos los derechos de las partes y se llega a lo que se busca en un proceso judicial, que es una decisión con todas las herramientas que se requieren. Ahora, ¿qué es lo importante? Dominar las herramientas, tanto por los jueces, por las partes, o sea, los representantes procesales, en el caso de los abogados, los asesores, como los trabajadores cuando van por sí y ahí yo pongo algunos ejemplos de por qué prevalece la identidad del derecho procesal. Tenemos un proceso sumario específico. Dentro del sumario general están registrados los principios procesales del derecho de trabajo, y reitero que las garantías de los trabajadores, sobre todo pensado en el protectorio, están presentes en esta norma procesal. ¿Qué ha pasado en la siguiente diapositiva? ¿Qué ha pasado con... yo pidiendo que la pasara, era yo el que tenía que pasarla aquí. ¿Qué ha pasado con la implementación? Ya se hablaba por la presidenta de la Sala Mercantil que entre el conjunto de instrucciones complementarias que dictó el Consejo de Gobierno está la instrucción 276. Breve se la comento porque se publicó en la Gaceta Oficial de la República. Esta instrucción viene a llenar algunos espacios de cómo proceder en algunas de las cuestiones cuando se presenta la demanda verbal, cuando el trabajador, la persona que demanda, en vez de acudir al tribunal competente, acude al tribunal que le queda más cerca a su domicilio, que son de las facilidades que creó este código, así como cuando se presenta directamente y no ante el órgano de justicia o la autoridad de la vía previa, y qué sucede con el expediente antecedente, qué pasa también, y cómo proceder cuando se solicita y se tiene por agotada la vía previa. Y lo otro es, ¿qué pasa con el expediente judicial electrónico, expediente del órgano de justicia laboral, que antes se devolvía y ahora se está diciendo que se queda en los tribunales? Ahí está eso reglamentado en sentido general como las cuestiones más
importantes que regula esta instrucción. ¿Qué se ha manifestado de estas novedades que el Código de Proceso trajo para la justicia del trabajo? Nosotros, yo digo justicia del trabajo, pero la diapositiva dice laboral, ¿verdad? Nosotros, aunque sea materia del trabajo y la seguridad social, no significa que no seamos laborales, es lo mismo. Es lo mismo, lo que pasa es que aquí encuadra dos materias específicas que siempre fue la laboral, es la del trabajo, porque tiene un contexto que no me voy a extender en su aplicación. La radicación en la materia ha disminuido en los últimos años, no solo por la pandemia. Creemos, sin un estudio, sin un sustento realmente, pero por las apreciaciones que tenemos de años de experiencia, que la situación económica, social que actualmente tiene el país está incidiendo en los conflictos. El éxodo del sector estatal al sector privado está incidiendo, entre otros factores. El esquema de erradicación se mantiene como predominante los asuntos por indisciplina en un 80% aproximadamente. Ahora, yo les hablaba que la instrucción 276 recogía cómo proceder cuando se establecen demandas directas ante el tribunal. Les digo que hoy casi un tercio de las demandas que llegan a los tribunales municipales, las personas van directamente a presentarla al tribunal y no la presentan ante el órgano. Eso nos puede llamar la atención. Al final las personas están haciendo uso de una garantía, uso de una posibilidad que le da celeridad a la solución de los conflictos. Hay menos asuntos, pero se conocen asuntos que solicitan tener agotada la vía previa. Están llegando medidas disciplinarias que antes no llegaban porque ahora el Código sí lo abrió y con el decreto de ley 67 los relacionados con los funcionarios. En los tribunales provinciales se está conociendo la separación del sector. En 2022 fueron 28 en total en el país. Este año se ha reducido. Yo creo que conocerse por un órgano imparcial como los tribunales ha permitido, con algunas modificaciones, los tribunales tanto provinciales como del Supremo en apelación, ha permitido ajustar los mecanismos para decidir la imposición de esta medida en los sectores en los que está reconocido. Logramos con la reforma procesal recuperar la segunda instancia, ahí la tenemos, pero uno se preguntaba, como decía Carlos, tenemos segunda instancia, la luchamos, la batallamos y la estamos, y no se ejerció. Solo en el 2022 el 19% de los asuntos que resolvieron los tribunales municipales fueron en apelación. Ya este año son más del 30%. De todas maneras, es algo que es progresivo, que debe ir realmente incrementándose a la medida que las personas conocen cuáles son sus derechos. Y una novedad ha sido, que no ha llegado ninguna, que el Código de Proceso permite, de cara al principio de que esa discrecionalidad de la administración también se conozca por los tribunales, y como la ley administrativa del proceso administrativo separa la seguridad social del resto de los procesos, entonces en el Código de Proceso se pueden, a través de aquí, del Código de Proceso se pueden conocer, por ejemplo, reclamaciones contra la decisión de la ministra de Trabajo cuando resuelve la disposición especial quinta, que hasta el Código de Proceso anteriormente no se podía cuestionar ante los tribunales. Eso es posible con esta norma procesal. Y nosotros, para terminar y complacer al equipo y que puedan sus siguientes compañeros exponer sus experiencias, ahí hay un grupo de cuestiones que nosotros llamamos la atención, que son retos, no los voy a especificar a ninguno, pero nosotros tenemos una práctica de trabajo de muchas décadas, que es costoso y lleva tiempo, en tiempo me refiero al costo, modificar. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos para poder actuar, porque tenemos herramientas procesales para obtener esa decisión con la calidad que se requiere y con la justeza que se requiere. Pero no todas las demandas cumplen con los requisitos, se subsanan las demandas y estamos colocados en el modelo anterior, que lo dejamos todo para la audiencia, y hay quien no contesta y el día de la audiencia no tiene posibilidad ni de presentar pruebas y se perdió el momento del contradictorio escrito. Y entonces hay un modelo nuevo que hay que capacitarse, reitero, que hay que superarse, y trae un grupo de consecuencias de no hacerlo de ese modo. De todas maneras, se está matizando en la práctica cómo resolverlo de una manera mucho más efectiva este tipo de asuntos. Entonces, como reto, exactamente es capacitarnos más y prepararnos más, sobre todo para la audiencia, donde hay que aportar elementos para que se resuelva de manera concreta, sin abordar cuestiones, ayudar a los jueces allí a decidir cuál es el objeto del proceso,
cuáles son los extremos a discutir en el proceso, que no es todo, porque a veces se discuten cuestiones que se admiten por las partes, y si está admitido no hay que discutirlo ni someterlo a prueba. Y reitero la esencia, capacitarnos más y prepararnos más para enfrentar los procesos judiciales. Bueno, vamos a continuar con la última ponencia de la querida amiga Odalis de Transtur. Bueno, muy rapidito, como me pasó ahorita, hablar después de los magistrados es casi un atrevimiento, entonces casi por eso me excuso, ¿no? Me excuso por el atrevimiento. Este trabajo tiene preparado una serie de diapositivas que hacen un recorrido que a nuestro modo de ver es bastante lógico, a pesar de que le quitamos todo el soporte científico, estadístico que sostenía la teoría que veníamos a presentar en aras del tiempo que estaba previsto originalmente para el evento y el tiempo que nos queda ahora, que es menos todavía. Vamos a ir con las diapositivas de manera muy rápida. Dejen esa presentación, que es la idea general, y no nos vamos a auxiliar del resto de las diapositivas para ganar tiempo, porque estamos apremiados todos. Muy rapidito. Transtur es la empresa de transporte turístico, la empresa líder de transporte turístico en Cuba, está fundada desde el 2004. Desde el 2004 como grupo empresarial, en el 2014 pasa a ser una empresa, tiene alcance en todo el territorio nacional. Dentro de las tantísimas cosas, de las bellas cosas que hace, está la actividad de la renta de autos, que es la esencia de esta exposición. Y dentro de la renta de autos tiene varias modalidades de la renta, entre ellas una que constituye para nosotros el riesgo mayor. O sea, se arriendan autos de manera lineal, o sea, durante mucho tiempo a una misma persona, el mismo auto, y generalmente esa persona lo cuida, que generalmente además son personas que están vinculadas a personas jurídicas. Está la renta continuada, que es la renta que continúa igual la misma persona con el mismo auto y que la tiende a cuidar. Está la renta con chofer, donde el chofer generalmente es un funcionario de la propia organización nuestra y que por tanto los riesgos disminuyen. Pero está la renta problemática, como le decimos, lo que nos ganamos percosón por decirlo, que es la renta que el auto se le entrega al cliente y el cliente es el operador del vehículo y el que corre con todos los riesgos, con todas las consecuencias. Ese tipo de actividad, o sea, esa modalidad de la renta que despliega la organización de nosotros está enfrentando hoy, en los últimos tiempos, un problema muy fuerte. ¿Y cuál es el problema tan fuerte que presenta? Daños, averías, cuentas por cobrar, determinadas situaciones que se quedan en el campo de la impunidad y que la organización no es debidamente resarcida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se arrienda un vehículo, se hacen tres cobros fundamentales al cliente. Se cobra el contrato de arrendamiento de vehículos, se cobra lo que se tiene a bien llamar en este tipo de actividad relevo de responsabilidad, o lo que llaman los clientes el seguro, y se cobra el combustible del auto. Normalmente en una renta común. Hay otros cobros como el conductor adicional, las sillas para bebé, o sea, hay otros temas que los clientes pagan de manera adicional. Ahora, de manera obligada son estos tres primeros que yo les decía. ¿Qué suele suceder? Hay clientes que incumplen con el contrato de arrendamiento y el cumplimiento del contrato de arrendamiento tiene tres vías de análisis. Están las penalidades, lo que nosotros llamamos penalidades, cuando el vehículo se devuelve, por ejemplo, sucio, un asiento manchado. Están las averías cuando se rompe un espejo, cuando se pica un asiento, cuando se revienta un neumático, cuando hay cosas de menor cuantía, pero están los daños, por lo que nosotros llamamos siniestros con exclusiones de póliza de seguro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el cliente a bordo del auto nuestro incurre en una conducta que no solo es incumplidora del contrato de arrendamiento, sino que además trasciende a ser una causa de exclusión de póliza de seguro, el seguro no nos resarce, o sea, no resarce a la organización por el daño que se le ha ocasionado al vehículo. Hay muchos clientes que se declaran en un estado de insolvencia que no podemos probar que sea una insolvencia punible, por tanto no podemos ir a través de la insolvencia punible. A partir de las nuevas vías de cobro que se han establecido en el país para este tipo de actividades, no se opera en efectivo. El cliente dice, la tarjeta que tengo es esta, Visa, Mastercard. Yo tengo efectivo, tú quieres que te pague, yo tengo efectivo, no podemos cobrar en efectivo. Vamos incluso a veces en procesos civiles demandando al cliente por incumplimiento de contrato civil, que es lo que procede en buena técnica jurídica, pero ninguno de esos recorridos nos permite que la persona se regule desde el punto de vista migratorio. Ninguno de esos recorridos nos permite decirle al cliente, mira, tú te puedes declarar insolvente, pero yo me voy a cobrar por tus bienes. Mira, tú te puedes declarar insolvente, pero yo puedo cometer otras acciones que definitivamente den al traste con que yo me resarza del daño económico que he tenido. En este análisis, o sea, en el trabajo que es mucho más extendido de lo que yo estoy pretendiendo ahora en este poquito tiempo,
concurren otros factores. En este análisis concurre, por ejemplo, que el seguro indemniza a esta organización a partir de la póliza que tiene contratada en moneda nacional. Casi ninguno de los recursos que actúan en la gestión de la actividad de la renta de autos se adquiere en el país en moneda nacional, casi todos son importados. Ahí concurre en el análisis que con la tarea de ordenamiento de diciembre del 2020, cada uno de los activos y los inventarios de las organizaciones estatales se les empleó, se les aplicó la tasa de cambio de 1 por 1. Por tanto, un vehículo, para usar un ejemplo cómodo, un vehículo que costaba $7.000 pasó a la contabilidad como 7.000 pesos cubanos, y hoy con 7.000 pesos cubanos yo no compro una batería de un vehículo. Entonces el escenario fue cambiando. Mis activos, mis inventarios pasaron a 1 por 1, mis obligaciones con el exterior pasaron a 1 por 24, y de manera un poco más reciente, en enero del 2023, a partir de la aplicación del esquema cerrado del sector del turismo y la aplicación de la tasa cambiaria para el sector del turismo, los recursos que yo tengo, cuando yo digo mi empresa, yo me creo que es mía, los recursos que tengo que importar del exterior los tengo que comprar a 1 por 120. Entonces hay un proceso de descalce financiero que también impacta en la afectación económica que yo tengo por esos presuntos deudores insolventes, que es como nosotros solemos llamar. Entonces, ¿cuál es la idea final, o casi la idea final de todo esto? ¿Se crea un clima de impunidad? Nosotros pensamos que sí. Entonces, casi la conclusión de este trabajo, porque decimos que este es un trabajo que no se va a concluir nunca, casi la conclusión es primero que esto lleva un análisis multifactorial y multisectorial. Porque hay un grupo de decisiones que no dependen de la organización. O sea, la organización al interno ha tomado un grupo de medidas, ha incrementado el cobro de seguro, ha creado un procedimiento, ya lleva muchos años implementado, que es el procedimiento del cliente no grato, pero que usted sea un cliente no grato solo implica que usted no va a arrendar más autos por nosotros, no implica que usted me tiene que pagar, no implica que usted no va a poder entrar al país hasta que usted no pague la deuda que usted dejó cuando se fue, no implica que usted no puede salir hasta que no pague lo que adeuda en el país. Por tanto, es una decisión, es un procedimiento que trasciende a un tema comercial, pero no impacta desde el punto de vista económico. Yo no soy capaz por esa vía de resarcirme del daño que he tenido. La organización le da un seguimiento desde el punto de vista en determinados casos judiciales, en determinados casos policiales, pero cuando el daño la policía considera que no es extremo, pues lo resuelve por una vía medianamente administrativa o decide que no hay delito y entonces la responsabilidad civil derivada de delito se me queda en el aire, se fuma como nada. Y a partir de todos estos análisis, medianamente, ¿cuál es la idea nuestra? Primero, que el país de manera conjunta, que es lo que decíamos en la intervención que tuvimos a bien hacer hace un rato, no se puede ver por pedazos, los procesos no se pueden ver por pedazos. Y si hoy tenemos una mediana claridad de que el turismo es el sector de la economía por el que se está apostando para un poco que dinamizar el país y alcanzar los estándares de vida que queremos y que no tenemos, es un sector al que hay que proteger. Y si hoy tenemos claro que casi todos los recursos que se gestionan en el sector del turismo son recursos importados en moneda libremente convertible, con todo el discurso que lleva, que yo no lo voy a dar aquí, entonces es un sector al que hay que proteger. Y por tanto, sin que constituya penalizar la vía administrativa o convertirnos ahora en penalistas en vez de comerciantes, que es lo que nos hace falta ser, comerciantes todos, hay que intencionar una actuación un poco más aguda, un poco más, la palabra que se me ocurre es muy fea, fuerte, para que aquellas personas que lesionan la actividad económica por la que el país está apostando, sientan que tienen que responder a ello. Y entonces no terminen las organizaciones sufriendo lo que sufren hoy, porque tenemos el perfeccionamiento de la retribución salarial, tenemos los retos por los ingresos, tenemos los retos por los incrementos de las utilidades para todas las reservas que tenemos que crear, pero dentro de esos resultados hay cuentas por cobrar que se convierten en incobrables, que se convierten en expedientes de ajuste, que se convierten en gastos no deducibles y van a arrastrar todo ese análisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista de desarrollo y con el que las organizaciones solas no pueden. Entonces, de manera muy rápida, no me puedo apurar más, esa es la idea que nosotros queríamos poner en juego. Bueno, solo decirle que gracias por la atención y se levanta la sesión porque no hay tiempo para otra cosa, el estilo de juez. Miren, debemos salir de la sala 10 minutos. Y en 10 minutos rápidamente entramos a sentarnos.
Todos debemos salir de la sala. Pueden dejar sus cosas ahí, pero todos debemos salir de la sala. Dame la agüita. Ya, dale que están aquí los